Este es Takahashi, un hombre hecho y derecho, con un trabajo estable, casado con Chika, el amor de su vida. Takahashi siente que finalmente ha alcanzado el punto más alto de la felicidad. Se acerca el cumpleaños de Chika, pero Takahashi parecía haberlo olvidado ya que no le había comprado nada. Chika le diría que tal vez ya estaba algo grande para esperar algo de cumpleaños, pero también le aclara que solo podía decir eso cuando trajese más dinero a casa. A ella no parecía importarle, pero al ver su cara, Takahashi recordaría algo muy importante. Ella era muy expresiva con sus emociones, así que Takahashi le aclararía que solo estaba bromeando, ya que él le había comprado algunos presentes y le había organizado una cena. No se trataba de la cena ni mucho menos del regalo, se trataba de ella, la esposa a la que amaba mucho y la que era sinónimo de felicidad para él. Sin embargo, la vida no da treguas y lo que parecía ser un futuro con mucho amor junto a ella, un día se volvió una completa pesadilla para ambos. Chika fue diagnosticada con cáncer en etapa avanzada, con una probabilidad muy baja de vida más allá de los 6 meses siguientes. Ante una noticia tan devastadora, Takahashi decidió que daría lo mejor de sí mismo para aprovechar hasta el más mínimo momento para que estuvieran juntos. Así, medio año había pasado. La salud de Chika se había ido apagando poco a poco, pero ella seguía viva. Takahashi la visitaba prácticamente todos los días tratando de mantener su actitud positiva. Él le pregunta cómo se sentía. Al notar su presencia, ella voltearía su rostro y evitaría mirarlo, respondiéndole cortantemente que le dolía todo y que le dijese algo antes de mover la cortina. Takahashi se disculparía por eso, pero ella le diría que solo dejase las cosas ahí y en cambio le pregunta si tenía el dinero para sus gastos. Él le respondería que sí, por lo que después de ponerle en un cajón cerrado, Takahashi le diría que diese lo mejor de sí mismo en el tratamiento de ese día, ya que él también daría lo mejor de sí. Chika le diría que no tenía que darle esas palabras, ya que de todas formas ella moriría al final. Takahashi quería decirle algo, pero antes de que lo hiciera, ella subiría el volumen de la tele y le comenzaría a gritar por ser tan molesto, por lo que Takahashi no tendría más opción que excusarse para irse. En el trabajo, algunos compañeros comentaban lo duro que era que Takahashi fuera a visitar a su esposa todos los días al hospital. Solo había una explicación para algo como eso, y es que eso era amor verdadero. De vuelta en casa, vemos que lo que una vez fue un hogar entre dos, con el olor familiar de una comida casera y risas, ahora era un lugar solitario, desordenado y lúgubre. Al rato, mientras Takahashi revisaba su estado, se daría cuenta que semana tras semana su dinero iba disminuyendo. Entonces surgiría la duda en él si en verdad tenía que darle dinero para gastar. Sin embargo, al recordar dónde se encontraba Chika, Takahashi decidiría que solo debía apretar un poco más su billetera. En ese momento, él se daría cuenta que debía pasar por la lavandería, por lo que mientras esperaba que la ropa se hiciese, Takahashi recordaría esos pequeños momentos con Chika que hacían que se sintiera tan afortunado de ser su esposo, como aquella vez en la que ella todavía tenía vergüenza de que él viera su ropa interior a pesar de que ellos ya habían pasado por todo eso. Takahashi quería hacer todo lo que estuviese en sus manos, ya que ambos habían prometido en un altar que estarían en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Después de todo, para Takahashi quien en verdad la pasaba mal era Chika, ya que esa enfermedad había puesto su mundo al revés. De vuelta en casa, él recibiría un mensaje de Chika en el que le pedía que le llevase un pastel, pues su amiga la visitaría al día siguiente. Ante otro mensaje frío de ella, Takahashi se sentiría aún más abrumado, ya que desde que ella había recibido su diagnóstico hace 6 meses, no importaba qué es lo que él hiciese, ella siempre actuaba fría con él y nunca miraba a su lado. En ese momento, un fatal pensamiento inundaría su mente. ¿Cuándo va a morir Chika? Al darse cuenta, él despertaría exaltado y con un gran pesar, él se daría cuenta que uno de sus más grandes pesares es que él fuera un día capaz de decir algo como eso en voz alta. Al día siguiente en el hospital, Takahashi estaba pensando en matar el tiempo por ahí, ya que había llegado un poco antes de lo acordado. Antes de que siquiera diera un paso, de repente escucha que esa amiga que Chika había mencionado ya estaba ahí. Ella le diría que aunque no fuera de su incumbencia, debería ser más amable con Takahashi, pues la última vez que ella lo había visto, su cara estaba horrible debido a que estaba preocupado por muchas cosas a la vez. Chika se reiría un poco ante su afirmación, preguntándose si acaso se había sobrepasado un poco. Pero incluso así, ¿cómo se supone que manejaría su situación si al menos no podía desquitarse con él? Después de todo, tenía cáncer en etapa terminal. La amiga le diría que a pesar de sus palabras, Takahashi aún tenía su propia vida que vivir en adelante. Chika entonces le respondería que por eso mismo es que ella estaba consiguiendo que él hiciera todo lo que siempre quiso antes de morir. La amiga no entendería a qué se refería, así que Chika le explicaría que lo que ella quería es que él viviera su vida después de su muerte. Lo había decidido cuando le dieron el diagnóstico terminal. Ella sería la peor versión de sí misma para que cuando ella finalmente muriese, su amado esposo pudiera por fin sentir alivio y así disfrutar el resto de su vida sin ella. Después de todo, era más fácil olvidar a alguien a quien odiabas o por el que no sentías nada que olvidar a alguien a quien amaste con lo más profundo de tu alma y tu ser. La amiga le diría que conociendo cómo era ella, era terrible mintiendo,
llorando. Su cara no podía ocultar ni un poco las emociones que ella sentía en el momento. Chika entonces le explicaría que por eso mismo ella no podía mirarle a la cara cuando le hablaba, porque él podría ver cómo es que ella se sentía en realidad. Chika le pediría que lo mantuviese en secreto, ya que podía sentir cómo es que su amor por ella iba disminuyendo poco a poco. Tras escuchar tan desgarradora verdad, Takahashi entraría, por lo que la amiga sería para que ambos pudieran hablar. Así, tras un tenso silencio, ella le recriminaría por no haberle avisado cuando llegaba. Ahí, Takahashi finalmente descubriría que la razón por la que ella no podía mirarlo cada vez que lo trataba mal es porque ella también sufría comportándose de esa manera con quien amaba. Él no podía entender cómo es que no se había dado cuenta de algo como eso durante todo ese tiempo. Chika le diría que se fuera a casa mientras trataba de limpiarse las lágrimas, pero Takahashi la abrazaría muy fuerte diciéndole las palabras que ella fingía querer oír. En ese momento, las lágrimas nuevamente comenzaban a escurrir de sus ojos, así que aferrándose a Takahashi, ella trataría de seguir con su mentira pidiéndole que se alejara de ella ya que lo odiaba. Así, de manera accidental, la mejor mentira de ella finalmente había sido descubierta y en ese momento parecía que hubieran sido transportados medio año al pasado. Pero como si eso fuera solo un resoplido entre ellos, una última oportunidad para ellos, unos días después los dioses la dejaron de él por completo. Así, mientras recordaba el pasado antes de despedirse de ella por última vez, vemos que todo ese dinero que ella le había pedido para sus supuestos gastos en realidad estaba guardado, destinado para cuando llegara su hora de partir. En ese momento alguien le besaría a Takahashi, que era la hora de comenzar la ceremonia. Le pediría que decidiera una foto para tal. Ella le recomendaría algunas donde ella lucía radiante. Sin embargo, Takahashi negaría todas y en cambio elegiría la última foto que se habían tomado, ya que eso era lo que ellos eran en realidad. Porque ella lo amó tanto que incluso su acto más egoísta era para que él pudiera ser feliz.